Por estar con nosotros el día de hoy en la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. Estamos en Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5, y si me ayuda lo leemos una vez más. La palabra de Dios dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa, de abrir tu palabra y aprender sabiduría de la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que el día de hoy tú nos ayudes a entender lo que es el temor a Jehová y cómo nosotros podemos vivir diariamente teniendo una conciencia de que tú ves todo lo que hacemos y que tú eres el que está encargado de nuestra bendición. Te pido, Señor, que el día de hoy tú nos ayudes a tener este temor y recordarlo día con día para guiarnos por el camino de tu voluntad, y así nosotros podamos tomar decisiones sabias y alejarnos del pecado. Te pido que nos ayudes esta noche. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos aprendiendo del libro de Proverbios, y uno de los temas que el libro de Proverbios resalta es este de el temor a Jehová. Es sabio el temer a Jehová. Muchos en realidad, no entienden lo que significa el tener temor a Jehová. Algunos piensan que es simplemente un miedo a Dios. Y es más, la mayoría de la gente no comprende por qué debe de temer a Jehová. La mayoría de la gente lo ve como algo negativo, como que Dios es una persona que está ahí arriba buscando cómo lastimar a todos aquellos que no hacen lo que Él quiere. Pero la Biblia nos enseña que el tener temor a Jehová no es algo negativo por Dios, pero es algo creado por Dios positivo para ayudarnos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El tener temor a Jehová es tener un respeto a Jehová. Pero es más allá que simplemente solo un respeto a Dios, es también tener un temor por romper la ley de Dios, alejarse de Dios, quebrantar sus mandamientos y sufrir las consecuencias del pecado. El tener temor a Jehová es este estado de conciencia que Dios siempre nos está mirando, siempre nos está observando, y Él mira todas las acciones que usted hace, Él mira todas las palabras que salen de nuestra boca, y Él mira todo lo que está en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y que Él está encargado de nuestra bendición y también nuestro castigo. La mayoría de la gente, no piensa en Dios, no le tiene temor a Jehová. Hay personas que le tienen más miedo a lo que otros dicen de lo que Dios piensa de ellos. Hay mucha gente que piensa que puede actuar de una forma en la iglesia, pero el lunes puede vivir como completamente en desacuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y usted piensa que le va a ir bien. Esto es una falta de temor a Jehová. La bendición de Dios, no es venir a la iglesia, sentarse, escuchar y ya sale usted bendecido para toda la semana. No funciona así. Usted tiene que caminar en los mandamientos de Dios. Es por eso que Dios puso, el temor de Dios en nosotros. Para nosotros tener un temor de las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene consecuencias. El quebrantar la ley de Dios, el hacer lo incorrecto, tiene consecuencias para cada uno de nosotros. El temor a Jehová nos recuerda de estas consecuencias. El temor de Jehová es recordar el castigo que Dios da por el pecado. La Biblia nos enseña, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Nosotros tenemos que tener una conciencia de que Dios es un Dios santo y Dios tiene que castigar el pecado. Él no puede, nada más darse la vuelta y no mirar cada vez que usted y yo quebrantamos la ley de Dios. Dios no puede ser burlado. El temer a Jehová es tenerle un temor de perder esa comunión tan hermosa que tenemos con Dios. Dios lo diseñó entonces para que usted y yo tengamos una conciencia todos los días que Dios nos está mirando, que Dios nos va a castigar, y que cada vez que cometemos pecado nos alejamos de esa comunión que tenemos con Dios. El libro de Proverbios nos enseña
que una de las decisiones más sabias que usted y yo podemos hacer es el de buscar vivir bajo el temor de Dios. El libro de Proverbios enseña que el temor de Dios no es algo negativo, pero es algo positivo que nosotros como seres humanos pecaminosos necesitamos para que constantemente nos recuerde en mantenernos en el camino correcto. El temer a Jehová, según Proverbios, mire, nos cuida, nos guía y nos beneficia. El temor de Dios es algo que nos ayuda a nosotros para vivir en integridad. Yo le quiero preguntar a usted el día de hoy, ¿tiene usted temor de Dios? ¿Vive usted consciente de que todo lo que nosotros hacemos, aunque nadie más lo vea, Dios lo ve? ¿Está usted consciente que la bendición de Dios depende de su obediencia a la palabra de Dios? ¿Está usted consciente que Dios castiga el pecado? ¿Vive usted con integridad en su casa? La Biblia nos enseña que nosotros haríamos bien, sería sabio el recordar todos los días que Dios es un Dios santo y debemos tenerle temor. El día de hoy vamos a estudiar el temor de Jehová según el libro de Proverbios. Número 1, quiero que note el mandato de temer a Jehová. Es un mandamiento el tener temor a Jehová. El temer a Jehová es un claro mandamiento que se encuentra a lo largo de las Escrituras. Dios quiere recordarnos que nosotros debemos de tener una conciencia, un temor, un miedo de alejarnos de los caminos de Dios y hacer lo incorrecto. Mire, hay muchas personas que piensan, si no lo hago en la iglesia, si no me ve el pastor, si no me ven mis padres, me puedo salir con la mía. Y Dios dice, no es así, Dios está mirando todo. Y Dios es el que se encarga de que le vaya bien o que le vaya mal. Mire, usted no puede tener un buen matrimonio burlándose de Dios. Usted no puede tener una buena comunión con Dios burlándose de Dios. Usted no va a prosperar, mire, engañando y burlándose de los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos que tener temor de Jehová. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 3, versículo 7, donde Dios claramente quiere que nosotros recordemos que es un mandamiento el tener temor a Jehová. Dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. Note, teme a Jehová y apártate del mal. Mire, no es algo de que, mire, pues mientras pertenezco a esta iglesia, hago esto. Mientras tengo este trabajo, hago esto. Mientras me vean, hago esto. Y después, si ya me voy de la iglesia o no estoy en la iglesia o nadie me ve, hago lo que quiero. La Biblia dice, no, tienes que recordar que Dios está en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Debemos de tener temor a Jehová. Mire, nosotros debemos de pensar constantemente que lo que usted está haciendo, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Nosotros, mire, muchas veces queremos bloquear de nuestra mente que Dios está a un lado de usted, mirando y viendo todo lo que usted hace. Mire, si esta semana usted tuviera una conciencia de que Dios está al lado de usted, ¿vería lo mismo que vio en la televisión? ¿Vería lo mismo que vio en su celular? ¿Tendría los mismos pensamientos? ¿Estaría con su novia como lo hizo? Mira, hay personas que le temen más a sus padres que lo que le temen a Dios. Y mire, aunque debe de haber temor para los padres y temor para la autoridad, nada se compara al castigo que Dios tiene para aquellos que se burlan de Él. La Biblia dice, mire, sería sabio no confiar en tu opinión y sería más sabio tenerle temor a Jehová. Por eso hay gente, mire, que falta a la iglesia porque no le teme a Dios. Por eso hay gente que no lee su Biblia porque no le teme a Dios. Por eso hay gente que, mire, peca constantemente y no le teme a Dios. Por eso hay gente que chismea detrás de la espalda de otros porque no le tiene temor a Dios. Por eso hay gente que ve pornografía y vive ahí toda su vida porque no le tiene temor a Dios. Por eso hay gente que roba porque no le tiene temor a Dios. Hay gente con tan poca integridad porque no tiene temor de Dios. La Biblia nos enseña que es un mandato claro y un mandato continuo. Note lo que dice Proverbios 23, 17. Esto es algo que debemos de recordar día con día.
Es un mandamiento que nosotros deberíamos de pensar todos los días. Cada vez que estamos a punto de hacer una decisión, usted y yo debemos recordar: Dios está viendo, Dios está juzgando y Dios es el que está a cargo de mi bendición o mi maldición. Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová. ¿Cuándo? Mire, no hay vacaciones para el cristiano. Hay personas que piensan que hay vacaciones para el cristiano. Si está de vacaciones, pues no lee su Biblia. Si usted se va a su casa, entonces mientras nadie lo vea, usted hace lo que quiera. Hoy me he visto como cristiano, mañana me he visto como si no fuera cristiano. Hoy escucho música cristiana y mañana música mundana. Hoy me comporto de una forma y mañana de otra. Mire, deje allá la hipocresía. Dios lo está mirando, Dios lo está viendo y Dios le va a castigar. La Biblia enseña, mire, es algo que tenemos que tener en nuestra mente todo el tiempo. No sé si usted alguna vez ha tenido temor de sus padres. Yo le tenía un temor a mi padre, de esos buenos. Y cada vez que él estaba ahí, me daba un miedo. Mi hermano, yo tengo un hermano más grande, más gordito, grande de todo, alto, gordo, todo. De edad, pobrecito. Y mire, mientras mis papás no estaban, mi hermano se aprovechaba de nosotros y nos golpeaba, se burlaba de nosotros. Una vez se le hizo chistoso el agarrarme y dijo: te voy a meter tu cabeza en el inodoro. Y yo me reí pensando que estaba jugando y él se rió también, pero él sí estaba en serio. Y entonces él comenzó a jalarme y empezó a tratar de hacer todo lo que él podía para meterme la cabeza ahí. Yo peleando, pues ya sabe uno, pues no quiere hacer eso. Y ya cuando me tenía, mire, tan cerquita de meterme la cabeza, yo volteé hacia la derecha y me empecé a reír y a reír y a reír. Y él me dijo: ¿por qué te ríes? Le dije: es que mi mamá te está viendo. Ahí estaba mi mamá en la puerta, mire, esperándolo. ¿Sabe qué le entró ahí? El verdadero temor. Ese es el temor que usted y yo deberíamos de ver, sabiendo Dios le está viendo. Un temor continuo, todos los días, todo el tiempo, en todo momento. Existe un severo castigo para aquellos que se olvidan que Dios es un Dios justo y que le está mirando todo el tiempo. La Biblia nos enseña, mire, hay muchos que escogen olvidarse del temor de Dios. Vaya conmigo a Proverbios 1:29. Porque hay muchas personas que, mire, esto es algo que se tiene que escoger todos los días. Hay personas que deciden olvidarse que Dios los está viendo y piensan: hoy me voy a divertir, hoy no pasa nada, hoy lo olvido, me puedo salir con la mía. Y Dios dice: hay un gran castigo para esas personas. Note lo que dice la Biblia: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dice la Biblia: por eso me voy a reír de ellos cuando me pidan ayuda. Por eso cuando les venga lo que ellos temen, por eso cuando venga las consecuencias de su pecado, yo no les voy a ayudar. Me voy a burlar de ellos porque ellos se burlaron de mí y del temor de Jehová. La Biblia nos enseña, mire, usted debe de escoger todos los días el tenerle temor a Dios. Dios no fue creado simplemente para meterse en la cabeza de los niños y que los niños se porten bien cuando no los están viendo. Dios es real. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mire, Dios le ama, pero Dios al que ama, castiga. La Biblia nos enseña, mire, que aquellos que les falta sabiduría, los necios, imprudentes, los que no piensan en las consecuencias, son aquellos que viven sin temor de Dios. Vaya conmigo a Proverbios 1:7. Porque hay personas que, mire, que deciden vivir como si Dios no existiera. Dice la Biblia: de ellos hay que tener cuidado, porque son personas insensatas, personas imprudentes. Dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia dice: hay personas que deciden día con día vivir como si Dios no los estuviera viendo. ¿Sabe que hay personas que piensan: porque ya no voy a vivir bien, entonces me voy de la iglesia para vivir como yo quiera?
Dios todavía lo está viendo. Dios no puede ser burlado. ¿Se acuerda de aquel creyente que quiso huir de Dios? Usted puede correr de esta iglesia e irse a otra iglesia, pero Dios lo sigue viendo y Dios se encarga de castigarle a usted. Usted puede decidir, no quiero escuchar predicación, eso no importa. Dios todavía lo sigue viendo. Dios le castiga. Ese es el temor a Jehová. ¿Cómo se obtiene el temor de Jehová? Mire, se obtiene teniendo una comunión con Dios. Vaya conmigo a Proverbios 2, capítulo 2, versículo 1. Porque este es como nosotros obtenemos el temor de Dios. Mire, si usted dice, pastor, yo quiero hijos que tengan temor de Dios. Si usted dice, pastor, yo quiero tener más temor de Dios. Quiero recordar cada día que Dios me está mirando, que Dios está observando lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que está en mi corazón. Si usted dice, pastor, me gustaría vivir con más temor, ¿cómo lo hago? Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 2, 1. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, atesorares dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, alzares tu voz. Si como a la plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Dios se obtiene por medio de una comunión con Dios. Es por eso que mire, lo primero que el diablo quiere hacer, o lo primero que una persona que vive en pecado quiere hacer, es alejarse de su Biblia. Porque la Biblia le recuerda constantemente que lo que usted está haciendo no está bien y que lo que usted está haciendo es castigado por Dios. Por eso mire, o la Biblia le aleja del pecado o el pecado le aleja de su Biblia. Porque esto nos recuerda todos los días que hay un Dios en el cielo que todo lo ve y que todo lo castiga, y que si usted hace lo incorrecto, Dios le castiga a usted. Por eso mire, aquellos que odian a Dios odian la Biblia. Porque la Biblia es un constante recordatorio de lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada a Dios. Por eso lo más importante en su vida es que usted lea su Biblia. Lo mejor que usted le puede enseñar a sus hijos es que ellos estén leyendo la palabra de Dios, que estén constantemente escuchando palabra de Dios, predicación de Dios, porque es lo que nos mantiene, mire, de no alejarnos de los caminos de Dios. Todos pecamos, todos queremos, mire, somos tentados por la carne, pero entre más cercano estemos a la Biblia, entre más constante predicación nosotros escuchemos, más temor de Dios tenemos nosotros. Esa es la diferencia entre aquellos que están en el mundo y aquellos que están con Cristo. Es por eso que mire, la iglesia es tan vital en la vida del cristiano. Por eso es que la palabra de Dios es tan vital en la vida del cristiano, porque nos recuerda, mire, ¿qué es pecado? Nos recuerda las consecuencias del pecado, nos recuerda del castigo de Dios. Y cuando usted lee las historias y lo que le pasó a todos aquellos, mire, no son historias para espantarle a usted, son historias para mostrarle a usted lo que le pasa a todos aquellos que se olvidan de Dios. Hay personas que piensan que, mira, pues me quieren espantar, me quieren tener aquí, mira, aquí, no es eso. Es que Dios no puede ser burlado. Y mire, Dios castiga el pecado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo mismo que Él castigó antes, de la misma forma que la castigó antes, Dios la castiga hoy. Por eso mire, lo mejor que usted puede hacer para vivir una vida en integridad es todas las mañanas agarrar su Biblia y pasar tiempo con Dios. Eso le recuerda a usted lo que no debe de hacer. Le recuerda a usted lo que sí debe de hacer. Le da un recordatorio constante de que Dios está viéndolo a usted. Usted ve los castigos que le pasaron a otros y dice, yo no quiero vivir así. Yo no quiero tener estas consecuencias del pecado. Le muestra, mire, lo horrible que es el pecado. Lo mejor que podemos hacer es leer la palabra de Dios, y esto nos ayuda a saber lo que le agrada a Dios, le desagrada a Dios y cómo no debemos vivir. Por eso es que la mayoría de la gente, mire, quiere faltar a la iglesia, no leer la Biblia, para olvidarse de Dios y poder pecar más a gusto. Usted, mire, no viva así, porque tarde o temprano, todo lo que el hombre sembrare, eso también. Hoy se ríen, mañana no tanto. Hoy ellos se burlan de Dios, mañana Dios se burla de ellos. La Biblia enseña, mire, vaya conmigo a Proverbios 2:6, que Dios es el que da esta inteligencia, esta sabiduría para
alejarnos de tomar malas decisiones y comenzar a tomar mejores decisiones. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El temor de Dios viene por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a mantener a usted en la voluntad de Dios. Lo más vital en la vida de un cristiano es una ferviente, íntima, diaria relación con Dios. Usted va a ver una conexión en su vida en santidad y su vida íntima con Dios. ¿Cuánto usted lee su Biblia? ¿Cuánto tiempo usted pasa con Dios? Tiene todo que ver de cómo usted vive. Todo que ver. Por eso lo primero que un cristiano debe de checar es: ¿qué tanta predicación estoy escuchando? ¿Cuánta Biblia estoy leyendo? ¿Cuánto estoy orando yo por Dios, con Dios? Y el tiempo que usted pasa con Dios, mire, determina el tiempo que usted vive en el pecado. ¿Se ha alejado usted de Dios? ¿Qué es lo primero que deja? ¿Predicación y Biblia? Mire, todos somos iguales. Hay una carne dentro de nosotros que quiere vivir y hacer lo que quiere. Y lo único que mantiene a nuestra carne en línea es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña entonces el mandamiento de temer a Jehová. Número 2, escriba ahí las cualidades del temor de Dios. Una persona que teme a Dios muestra su temor a Dios. Mire, se nota cuando una persona teme a Dios y se nota cuando una persona no teme a Dios. Ve lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7. La Biblia nos enseña que una de las cualidades es la sabiduría, o sea, el fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová. Note lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe cuál es el fundamento de toda la sabiduría bíblica en su vida? El temor a Jehová. Usted nunca va a poder abrir las puertas para que Dios le dé sabiduría si usted primero no comprende y empieza a vivir con el temor de Jehová. Usted nunca va a leer su Biblia si no le teme a Dios. Usted nunca va a ser fiel a la iglesia si no le teme a Dios. Si usted no comprende el temor de Dios, mire, usted no puede crecer espiritualmente. Aunque nosotros deberíamos de obedecer a Dios por amor a Dios, el primer paso es por temor a Dios. ¿No le pasa así con sus hijos? Primero a su hijo hay que darle unas nalgadas para que aprenda, ¿no? A los 2 años, mire, no le ama. A los 3, 4, 5 años, él no le ama a usted. Él más bien le obedece porque tiene que obedecer. Ya cuando tienen 7, 8, 9, ya tienen temor de decepcionarle a usted. Ya lo hacen porque aman a su padre, a su madre. No quieren verlo llorar, no le quieren romper el corazón. Pero eso no viene hasta que hay una madurez. Lo que ellos entienden primero es castigo. Me quitan el juguete, no hacen eso. Así es usted y yo. Si usted no le obedece a Dios por temor a Dios, usted tampoco lo hace por amor a Dios. La Biblia nos enseña, mire, el principio de la sabiduría. Usted no va a poder comenzar a crecer espiritualmente si usted primeramente no comprende y vive con temor a Dios. La Biblia enseña, mire, la sabiduría de este mundo enseña que depende de usted su éxito. Entonces usted le echa ganas y usted quiere salir adelante y usted se olvida de Dios y no tiene que leer su Biblia, no tiene que ir a la iglesia, nada más trabajo duro y yo salgo adelante. La sabiduría de Dios dice, su éxito, su bendición depende de Dios. Y en lo que me debo de enfocar no es en el trabajo duro, no es en transar y para avanzar, no es en el de empezar un negocio, no es de levantar más temprano, no, lo que me tengo que enfocar es en agradar a Dios con mi vida. Y si yo agrado a Dios con mi forma de vivir, Dios me bendice a mí. ¿No le pasó así a José? José, un hombre, tenía temor de Dios. Aunque hacer lo correcto es lo que lo hizo terminar en la cárcel, Dios últimamente bendijo su vida. A Daniel le pasó lo mismo. Aunque la ley decía no puedes orar, no puedes inclinarte, los siguientes 30 días no puedes pedirle a Dios nada. Él vivió con integridad y él dijo, yo primero me voy a enfocar en agradar a Dios y no a los hombres, y Dios lo exaltó. Ese es el temor a Jehová.
Por eso es que la sabiduría se basa en el temor de Jehová, porque primeramente nosotros tenemos que realizar que Dios es el que se encarga de mi bendición. Y si yo no agrado a Dios, no puedo tener la bendición de Dios. Yo me debo de esforzar, no en ganar dinero, no en sobresalir, no en que me vean, sino en agradar a Dios. Ese es su enfoque cada semana. El agradar a Dios. ¿Habla usted para agradar a Dios? ¿Lo que piensa usted agrada a Dios? ¿Sus hábitos agradan a Dios? Si no es así, mire, usted no tiene el temor de Dios. Esa es la Biblia, que es el fundamento de la sabiduría. El temor de Dios, mire, nos ayuda a caminar en rectitud. Vaya conmigo a Proverbios 14:2. El temor de Dios es nuestra ayuda. Le repito una vez más, el temor de Dios no es algo negativo, es algo positivo. ¿Sabe que el temor de Dios es lo que nos mantiene en la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué muchos jóvenes, muchas personas no se han alejado de los caminos del Señor? Aunque el mundo parece divertido, aunque el mundo parece tenerlo todo, siempre hay algo en la mente que nos dice: no puedo dejar a Dios. Mira, Dios castiga el pecado. Tarde o temprano voy a cosechar lo que estoy sembrando. Y eso es lo que nos mantiene, mire, y nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Aunque queremos abandonar, regresamos a Cristo. Aunque no lo queremos hacer, regresamos a Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo que nos dice en la mente: debemos de buscar agradar a Dios. Note lo que dice la Biblia, Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Mire, el temor a Jehová es lo que nos muestra el camino, nos dice por qué lugares debemos de ir y qué lugares no. Lo mejor que usted puede hacer es tomar decisiones basado en su temor a Jehová, porque eso, mire, le va a abrir muchas puertas. El comportarse de una forma íntegra le va a abrir las puertas correctas, pero también le va a cerrar las puertas incorrectas. Yo no robo, entonces por esa puerta no paso. Yo no miento, yo no hago esto. A Dios no le agrada esto. A Dios no le agrada que venda alcohol. A Dios no le agrada que venda cigarros. Mire, a Dios no le agrada que ande con ese tipo de gente. Y aunque parecen puertas cerradas en un momento, es Dios guiándole en su camino. Y hoy no tiene sentido, pero el día de mañana usted se va a dar cuenta, decir: ¿sabe qué? Dios tenía razón. Es lo que nos mantiene en el camino de Dios. Por eso dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo obedezco la palabra de Dios, Dios me ayuda a caminar por donde debo de ir, a tomar las decisiones que debo de tomar. Y aunque hoy no parezca la decisión correcta, por fe obedezco a Dios y termino exactamente donde debo de terminar. La Biblia nos enseña, este es el temor a Jehová. Por eso usted debe de tomar decisiones basadas en el temor a Jehová. Y usted debería de tener un noviazgo bíblico, porque aunque no tenga sentido para usted, si usted quiere la bendición de Dios, usted así lo debe de hacer. Aunque nadie le cache, aunque nadie le pegue, aunque nadie le diga, no importa. Dios está encargado de su bendición. Usted debería de hacer los negocios de acuerdo a como Dios quiere que lo haga. Porque aunque usted piense que le va a ir bien, aunque le vaya bien hoy, aunque tenga dinero hoy, mañana no funciona. Nosotros debemos de actuar, mire, de acuerdo a lo que este libro dice. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no lo vea hoy, aunque yo no vea cómo ir a la iglesia me va a ayudar hoy, aunque yo no vea cómo leer la Biblia es mejor que ver televisión hoy, aunque yo no entienda eso todavía, entiendo que es lo correcto y que si yo actúo de la forma que Dios quiere, Dios me bendice a mí. Esa es la palabra de Dios que nos ayuda a caminar por la rectitud. Mire, también la Biblia nos enseña que el temor a Dios nos enseña a aborrecer el mal. Vaya conmigo a Proverbios 8:13. Porque en nuestra naturaleza, mire, nosotros no aborrecemos el mal, es más, estamos atraídos hacia el mal. Queremos mentir, queremos robar, queremos disfrutar la vida, queremos el pecado, eso es lo que nuestra carne quiere. Pero el temor a Dios nos enseña y nos empieza a dar un sabor por las cosas buenas y un mal sabor por las cosas malas. Noten lo que dice la Biblia, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa
Aborrezco el pasar tiempo con Dios, el leer la palabra de Dios, nos empieza a poner en sintonía con Dios. Y entonces ahora yo empiezo a aborrecer lo que Dios aborrece. Y yo empiezo a ver las consecuencias del pecado y empiezo a ver lo que el pecado le hace a todos aquellos que son sus esclavos, y el divorcio que causa, y el dolor que causa, y el remordimiento que causa, y cómo destruye la vida de los cristianos. Y entonces yo empiezo a decir, ¿sabes qué? El pecado no es tan bueno como parece. Yo odio el pecado por lo que le hace a mis hermanos, exactamente por la razón que Dios odia el pecado. Nosotros empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Y decimos, si tiene razón, no es bueno que el hombre haga esto. No me conviene. No me ayuda. Nosotros empezamos a ver el alcohol por lo que es el alcohol, una droga que lastima y destruye hogares. Nosotros empezamos a ver, mire, la mentira y cómo causa separación y dolor. Empezamos a ver, mire, cómo estar en yugo desigual con los incrédulos no me beneficia, no me ayuda. Todo esto se aprende por medio del temor de Dios. Nos ayuda a aborrecer lo malo y mire, nos ayuda a apartarnos del mal. Hay muchos que dicen, pastor, tengo problemas apartándome de estas cosas, de este batallo con este pecado. ¿Cómo le hago? Mire, vaya conmigo a Proverbios 16:6. ¿Cómo nos apartamos del mal? Temiendo a Dios, buscándolo en su palabra, creciendo en la palabra de Dios, viendo y leyendo más la Biblia, escuchando más predicación y finalmente teniendo una conciencia de que Dios ve todo lo que yo hago. Proverbios 16:6 dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. O el mal le aparta de Dios o Dios le aparta del mal. No puede caminar juntos. Por eso si usted dice, pastor, ya hay un pecado que yo quiero dejar, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted? Leer más su Biblia, pasar más tiempo con Dios, para que todos los días en su mente usted tenga presente que Dios me está viendo, Dios me está juzgando y Dios va a castigar lo que yo haga mal. Pero también Dios va a bendecir lo que yo haga bien. Finalmente, mire, quiero que note las bendiciones del temor de Dios. ¿Sabe usted que hay muchas bendiciones por temer a Dios? Probablemente el libro de Proverbios, después de la sabiduría, el temor de Dios es lo más bendecido. Note lo que dice Proverbios 19:23. Quiero que note que Dios nos da el temor de Dios, lo pone en nosotros para algo positivo. La Biblia le llama para vida, o sea, para disfrutar esta vida, para tener bendición en esta vida. Dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado de mal. ¿Sabe usted que el temor de Dios nos da paz? El temor de Dios nos ayuda, mire, a temerle a Dios y a nada más. Porque el yo saber que estoy bien con Dios, ¿sabe qué me enseña eso? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra? ¿Sabe por qué la mayoría de los cristianos viven en temor? Porque usted sabe que Dios no le va a ayudar. Porque usted sabe cómo usted vive. Porque usted sabe que Dios no necesita bendecirlo por cómo usted ha vivido toda la semana. Por eso le da temor lo que el hombre le puede hacer. Por eso le da temor el futuro. Porque al cristiano, mire, que anda en temor de Dios, no le da miedo nada. Porque yo sé que si hago lo que le agrada a Dios hoy, Dios es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. La paz de Dios viene con todos aquellos que viven bajo el temor de Dios. Hoy no sé si es lo correcto, no sé cómo Dios lo va a usar, pero yo sé que si obedezco a Dios, Dios es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que nos da paz. Pero hay cristianos que dicen, oye, todo está mal, ¿cómo tienes paz? Porque mientras yo obedezca a Dios, Él se encarga de todo lo demás. La Biblia nos enseña, miren, no seremos visitados del mal. Dios le cuida de aquellas cosas malas que usted no puede ver, de decisiones equivocadas, de amistades equivocadas, de la mujer extraña. Hay un montón de cosas que Dios le protege si usted vive bajo el temor de Dios. La Biblia nos dice, mire, hasta le aumenta los días. Vaya conmigo a Proverbios 10:27. Nos da una larga vida. Nos ayuda, mire, a no tener una vida de ansiedad, una vida de depresión, una vida de desánimo. Hay gente que vive así todo el tiempo.
Y es porque vive en el pecado y no bajo el temor de Dios. Dice la Biblia, Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. ¿Sabe que Dios le da días y buenos días a aquellos que viven bajo el temor de Dios? Por eso David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay una confianza que viene por agradar a Dios. Vaya conmigo a Proverbios 14:26. Hay una gran confianza, seguridad, paz para todos aquellos que viven bajo los mandamientos de Dios. Esta paz de saber, estoy haciendo lo que agrada a Dios. Dice así la Biblia, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dice la Biblia, ¿sabe dónde está la confianza del cristiano? En la palabra de Dios y en la obediencia a Dios. Usted obedece a Dios, Dios le cuida a usted. El simplemente saber estoy bien con Dios nos da una confianza, mire, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso hay muchos cristianos que viven sin paz hoy. No hay paz en su matrimonio, no hay paz en sus finanzas, no hay paz en el futuro de sus hijos. Son inciertas todas las cosas, desánimo, depresión, dolor, porque usted vive en el pecado y sabe que tarde o temprano Dios le va a pagar lo que usted ha hecho mal. Pero hay una seguridad y confianza en el saber que estoy viviendo en el camino del Señor. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe usted que usted puede leer toda la Biblia y en ningún versículo en la Biblia Dios le ha quedado mal a nadie? Por eso es que cuando usted lee la Biblia hay una gran confianza en la vida del cristiano. Que aunque las cosas no se ven bien hoy, si yo sigo en los caminos de Dios, tarde o temprano, todo tiene sentido y todo funciona. Ve la vida de José, la vida de Daniel, ve usted la vida de Josué, ve usted la vida de todos aquellos que por fe obedecieron a Dios. Dice la Biblia, tarde o temprano Dios les da su galardón. Hay paz en servir a Dios, hay paz en temer a Dios. Y no solamente nos da paz, pero nos da reposo. Note lo que dice Proverbios 19:23. Este reposo nos habla de vivir satisfecho. No tiene este sentimiento de que siempre necesita algo más y está insatisfecho. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Usted va a poder descansar cuando usted tome las decisiones basadas en lo que le agrada a Dios, en lo que es correcto ante los ojos de Dios y no en su propia opinión. Hay reposo, hay paz, puede dormir, puede descansar, está satisfecho, no necesita más. No necesitamos más carros, no necesita más dinero. Lo único que necesita es mi Biblia, mi relación con Dios, mi iglesia, mi servicio a Dios, y eso es todo. Aquel que teme a Dios. Finalmente, mire, nos dan muchas bendiciones terrenales. Vaya conmigo a Proverbios 22:4. Las bendiciones terrenales dependen de su temor a Dios. Dios bendice también terrenalmente. Note lo que dice la palabra de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, la recompensa, el premio de la humildad y del temor de Jehová. Si usted tiene la humildad suficiente de decir, Él es Dios, yo soy creación de Dios, Él sabe más que yo, Él sabe el camino por el que debo caminar. Si usted tiene la humildad suficiente de decir, voy a vivir bajo la mano de Dios, bajo los mandamientos de Dios, porque Él es el que se encarga de mirar, juzgar, castigar y recompensar todo lo que hago. Dice la Biblia, si usted vive así, su recompensa es riquezas, honra y vida. Vale la pena servir a Dios.
Vale la pena hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Y eso le da a usted la bendición de Dios. Aunque no tenga sentido hoy, usted tema a Jehová. Dice la Biblia que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Es divertido el pecado? Sí, si no nadie lo haría, ¿no? Pero no hay bendición ahí. Tristeza, dolor, remordimiento. ¿Sí lo ha sentido usted? Ya no viva así. Viva bajo el temor de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy.